Imagina por un momento que el sonido de una simple gota de agua cayendo en el fregadero se sintiera como un martillo golpeando tu cabeza. O que la risa de un niño, un momento de alegría pura, se sintiera como una punzada de dolor insoportable. Para la mayoría de nosotros, el mundo es una sinfonía de sonidos, desde los susurros de la naturaleza hasta el bullicio de la ciudad. Pero para un número significativo de personas, esta sinfonía se convierte en una tortura insoportable. Hola a todos, mi nombre es Joana Semberman, yo soy otorrinolaringólogo y quiero darles la bienvenida a mi podcast. El día de hoy vamos a hablar de la hiperacusia, una condición auditiva que transforma lo cotidiano en algo inmanejable. La hiperacusia es una sensibilidad dolorosa al ruido, una intolerancia a sonidos que para otras personas son perfectamente normales. Y no, esto no es ser solamente sensible al ruido, esto va mucho más allá. Las cifras nos dicen una verdad impactante. Se estima que hasta un 15% de la población adulta podría sufrir de algún grado de hiperacusia. Y lo que es aún más revelador, si padeces tinnitus, que es ese pitido o zumbido constante en el oído, la probabilidad de desarrollar hiperacusia se dispara. Se estima que hasta un 80% de los pacientes que sufren de tinnitus podrían tener hiperacusia. Entonces, ¿cómo se manifiesta esta hipersensibilidad? Bueno, los síntomas varían, pero el común denominador es el disconfort o incluso el dolor físico ante los sonidos cotidianos. Imaginen el crujido de una bolsa de plástico, la caída de las llaves, el sonido de los platos en la cocina, el timbre del teléfono o incluso la propia voz de alguien. Para los pacientes que tienen hiperacusia, estos sonidos no son solo molestos, podrían incluso ser punzantes o quemantes. El impacto en la calidad de vida es devastador. Estudios demuestran que más de la mitad de los pacientes con hiperacusia reportan que actividades tan sencillas como reuniones sociales, hacer la limpieza de la casa, incluso ir a conciertos, se ven afectadas o impedidas el 100% de las veces. El miedo al dolor sonoro lleva a la evitación. Se evita salir a restaurantes, reuniones sociales, incluso el trabajo. Y esto puede producir ansiedad, depresión y aislamiento social. La persona se encierra en una burbuja de silencio autoimpuesto, buscando proteger sus oídos de un mundo que siente que le agrede. No es una debilidad, no es estar exagerando, es una condición real que consiste en una alteración en la forma como el cerebro procesa el sonido. Y entender esto es el primer paso para realmente poder ofrecer ayuda. La ciencia nos ha permitido asomarnos tras el telón de esta afección. Las causas de hiperacusia no siempre son únicas, pero sabemos que se debe a un desequilibrio en la forma como el cerebro gestiona la información auditiva. Una teoría importante sugiere que a veces, después de un daño en el oído interno, que puede ser un traumatismo, una infección o incluso una exposición a un ruido fuerte, el cerebro trata de compensar en parte esa pérdida. Es como si el sistema auditivo central amplificara los sonidos que antes no podía escuchar. Pero al hacer esto, también le sube el volumen a los sonidos que se escuchan normalmente. Esta ganancia central excesiva hace que los sonidos normales se perciban anormalmente fuertes. Piensa en un micrófono que cada susurro lo convierte en un grito. También se ha visto que la hiperacusia puede estar ligada a problemas en la transmisión nerviosa del sonido o incluso a esa parte del sistema nervioso que se encarga de gestionar las emociones y la reacción al dolor. De hecho, a menudo se asocia a otras condiciones como migraña, fibromialgia o incluso algunas alteraciones neurológicas. Es un rompecabezas complejo, pero cada pieza que descubrimos nos acerca más a la solución. La buena noticia es que hay caminos, hay tratamientos y estrategias que pueden causar una diferencia enorme en la vida de las personas que sufren de hiperacusia. El primer paso siempre es buscar un otorrinolaringólogo o un audiólogo especializado. Un diagnóstico preciso es fundamental y esto es algo que no debes manejar solo. Entre las opciones más prometedoras está la terapia de reentrenamiento auditivo. Y no se trata de sumergirse en el silencio total. De hecho, eso podría empeorar la hipersensibilidad a largo plazo. Se trata de una rehabilitación auditiva gradual. Se expone al oído a sonidos de bajo nivel cuidadosamente calibrados para ayudar al cerebro a readaptarse o a desaprender esa hipersensibilidad.
Es un proceso que toma tiempo, a menudo entre 12 hasta 24 meses, pero los resultados son sorprendentes, con tasas de éxito que pueden llegar incluso hasta el 80%. Los estudios muestran que esta terapia puede llevar a una mejora significativa en la tolerancia al ruido y en la calidad de vida, con algunos pacientes reportando incluso una disminución de hasta 23 decibeles en su umbral de incomodidad después del tratamiento. Eso significa que pueden tolerar mucho más sonidos sin ningún tipo de dolor. La terapia cognitivo-conductual también juega un papel crucial, ayudando a la persona a mejorar la forma como reacciona y percibe los sonidos. De esta forma, disminuyendo el miedo y el estrés asociados. Combinar estas terapias a menudo es la estrategia más efectiva. También existe alguna medida de protección auditiva, pero un especialista debe indicarte cuándo y cómo usarlas, ya que su uso excesivo puede ser contraproducente. No se trata de silenciar al mundo, sino de resintonizar tu cerebro para que puedas vivir en él con tranquilidad. Es un camino que requiere paciencia y apoyo, y muchas veces con el acompañamiento de múltiples especialistas. Pero la meta es clara, que los sonidos de la vida, desde el murmullo de una conversación tranquila hasta la risa de un ser querido, dejen de ser una tortura y vuelvan a ser lo que siempre fueron, ecos de la vida y no de dolor. Vivir con hiperacusia es un desafío inmenso, pero es importante recordar que no estás solo. Millones de personas comparten tu experiencia. Y lo más importante, hay esperanza y hay ayuda. No te encierres en el silencio. Busca profesionales de salud auditiva que entiendan tu condición. Comparte tu experiencia con tus seres queridos. Edúcalos, porque su comprensión es un pilar fundamental en tu camino a recuperar tu calidad de vida. El mundo es un lugar lleno de sonidos y tienes derecho a experimentarlo sin dolor. Con el apoyo adecuado, puedes empezar a reconstruir tu relación con el sonido paso a paso, hasta que esa sinfonía vuelva a ser armoniosa. Si este episodio te ha resonado o conoces a alguien que podría beneficiarse de esta información, por favor compártela. El primer paso es entender qué sucede y saber que no se está solo. Nos vemos en una próxima oportunidad.